Iniciamos entonces. Vamos a hablar lo que es el análisis de riesgo y la adecuación del IPRC dentro del plan de prevención del COVID-19. Muy bien, pero antes siempre hay que refrescar algunos conceptos que son necesarios, recordarlos. Supongo que ustedes ya han hecho algo de lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos. De todas maneras, para ponernos en contexto, lo vamos a recordar. ¿Qué cosa es el análisis de riesgo? Primero vamos a iniciar con esto, el análisis de riesgo, teniendo presentes los siguientes conceptos. ¿Qué cosa es peligro primero? Peligro es una situación, una característica intrínseca o algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambientes, ¿no? Ejemplo, una autopista de alto tránsito es un peligro, ¿ya? El alto tránsito, la autopista con alto tránsito es peligro. Silencien sus micrófonos, por favor. El océano y un tiburón en el océano es un peligro. Un perro también es una fuente de peligro, ¿no? Como ejemplo, son fuentes de algo. Todavía no nos han ocasionado daño, todavía no ha pasado nada con eso, pero es una fuente, algo que bajo ciertas circunstancias puede ocasionarnos pues alguna complicación, incidente o accidente, ¿no? A ver, por favor silencien sus micros, y está. Ok. Eso es peligro, es la fuente de algo que puede ocasionar en algún momento daño. Ejemplo, una autopista de alto tránsito, un tiburón en el mar, un perro, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es riesgo? El riesgo es la probabilidad que ese peligro se haga realidad, se materialice bajo ciertas condiciones y pueda generar daños en la persona, equipos y ambiente. Si hablamos de una calle bien transitada, una autopista, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de que alguien sea atropellado. Si hablamos de un tiburón en el mar, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que alguien que esté pues nadando pueda pues ser atacado. ¿O cuál es el riesgo de un perro? Tengo un cana y un can suelto, pues de que pueda morder a alguien, a un niño, a un joven. ¿Todos me escuchan bien? Hay alguien que dice que no me logra escuchar. A ver, los demás, por favor, si me puede responder si me están escuchando bien o es el tema con todos, o solamente con uno de ustedes. Todos los demás normal, ya, gracias. Seguimos entonces. La persona que no me escucha bien, a ver, de repente tiene problemas con el audio. Muy bien. Entonces hemos establecido qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. Entonces, en base a esto, tenemos que evaluar ese riesgo, identificar qué tan severo puede ser, qué tan probable es que ocurra en mi centro de trabajo y qué tan severo puede ser el daño de ello. Eso es evaluar el riesgo, es un proceso después de que identificamos el peligro, ¿no? Que nos va a permitir valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Por ejemplo, un peligro, que es trabajar en altura. Yo tengo que tarajear un edificio de 4 pisos, estoy tarajeando el 4.º piso, tengo mis trabajadores obreros ahí y tienen que laborar en altura. Peligro es trabajo en altura. Riesgo de que caiga un trabajador, pues por realizar ese trabajo en altura. Evalúo ese riesgo. ¿Qué probable es que se caiga? Si yo tengo un andamio que no está estable, la probabilidad que ese andamio pues tenga movimientos, genere vibración y haga que se desestabilice el trabajador y caiga, es alta. Si en cambio el andamio está estable, encima tiene barandas, la zona donde el trabajador está laborando, tiene su arnés, está puesto en una línea de vida, ¿cuál es la probabilidad de que caiga? Es menor, ¿no es así? Es más, la
probabilidad de que las consecuencias de caerse sean severas es también baja, porque si cae y está con el arnés, está asegurado y todo lo demás, él va a quedar colgado, por lo tanto no va a caer al suelo, ¿no? Entonces, esta evaluación de riesgos nos va a permitir establecer qué controles necesitamos para minorizar ese riesgo, eliminarlo en la mejor situación y que esas consecuencias que pudieran ocurrir sean las menos trágicas posibles. Y ahí por eso están los controles de riesgo. Evaluamos el riesgo. Si se cae un trabajador de altura, puede ocurrir muerte. ¿Cómo controlamos? Estabilizamos andamios, ponemos baranda, ponemos CPP, capacitamos al personal para que siempre esté pues atento a su labor y no vaya a tropezar. Son controles que yo voy a establecer. Entonces, el control de riesgo es el proceso de toma de decisiones basada en la información obtenida en la evaluación de riesgos y se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. El ejemplo de la autopista de alto tránsito. Peligro era la autopista de alto tránsito. Riesgo, que una persona sea atropellada. Evalúo los riesgos. ¿Esa pista es necesario cruzarla o no? Sí, porque justo al frente está el mercado de la zona. Entonces, la población de la otra orilla se va a ver obligada a cruzar. Y si cruza y es alto tránsito, pues va a ocurrir en cualquier momento un atropello. Estoy evaluando, ¿no? Que hay una gran probabilidad. Control, ¿qué controles puedo poner ahí? Puente peatonal, semáforo, señalización. Entonces, esos son controles que voy a establecer para evitar que se materialicen estos peligros y se ocurran estos riesgos, ¿ok? Ese es un ejemplo. En el ejemplo del perro, tengo el peligro es un perro, digamos que tengamos un pitbull, ¿no? El riesgo es que pueda morder a un niño en el parque, ¿no? Evalúa el riesgo. ¿Ese perro tiene antecedentes o no de haber atacado antes? ¿Está, digamos, conductualmente entrenado? ¿Has tenido algún roce con otros perros que haya sido más fieros de repente? Eso evalúo qué tan probable es de que muerda o no un niño. Y controlo el riesgo, ¿no? Lo que se ha establecido, hay muchos municipios que tienen reglamentación al respecto, que los perros considerados con alguna probabilidad de riesgo, pues les tienen que poner su bozal, ¿no? Y siempre pasear pues, con correa, ¿no? Con pechera. Entonces, eso es la manera de controlar el riesgo en este ejemplo. Entonces, tener en cuenta eso, peligro, riesgo, evalúo este riesgo y en base a ello establezco mis medidas de control. Es así como hacemos el hiper C, identificamos peligro, evaluamos riesgo y establecimos medidas de control. Muy bien. Entonces, ¿qué es un peligro? Hemos dicho, es una fuente, que puede ser una parte, un accesorio, una herramienta, que nos puede generar un accidente. También peligro es un acto, una conducta insegura que el trabajador puede realizar, ¿no? O una situación, una actividad, una circunstancia de trabajo que puede influir en la ocurrencia de un accidente. Una fuente puede ser una fuente tóxica, química. Acá no solamente la fuente de peligro es digamos, la maquinaria en sí, las cerradoras, sino también la distracción, por ejemplo, de este trabajador, la distracción, la falta de la capacidad de atención es un peligro, ¿ok? Acá también pues puede haber una falta de orden y limpieza que me genere un peligro. ¿Qué tipos de peligros tenemos? Según la fuente, y la que vamos a establecer acá más, son los biológicos, como cuáles, bacterias, virus, como el SARS-CoV-2. El virus es SARS-CoV-2, la enfermedad es COVID-19. Parásitos, insectos son pues fuentes de peligro biológico. ¿Cuáles son los peligros químicos? Los gases, los vapores, los polvos, los aerosoles. Peligros físicos, vibraciones, ruidos, iluminación, temperatura. Un trabajador que está pues expuesto a laborar con una máquina que de por sí vibra y tiene que trabajar 6 u 8 horas con ello, le va a generar alteraciones musculoesqueléticas y también de circulación sanguínea.
¿no? Si está expuesto a ruidos más allá de los 80 decibeles, también le puede generar un daño. Una excesiva iluminación o una baja iluminación, una excesiva temperatura o una baja temperatura. Y los riesgos mejor dicho, los peligros psicosociales, pues el estrés, la fatiga, el móvil, pueden generar pues ciertos aspectos que lleven a que ocurran accidentes, porque ese estrés, esa fatiga le ocasiona falta de atención al trabajador. El peligro como acto puede ser lo que hemos dado ejemplo hace un rato, el trabajo en altura, el trabajar en espacios confinados, donde falta ventilación, donde el espacio de labor pues es chico, el trabajo con soldadura, son peligros como acto. Un peligro como situación, la falta de orden y limpieza, son condiciones del medio laboral, falta de orden y limpieza, pisos resbalosos, escaleras sin baranda, condiciones de seguridad del ámbito laboral, del centro de trabajo, esas son situaciones, actos que tienen que ver con la conducta y la función propia del trabajador. Trabajar en altura es una característica de su puesto de trabajo y según la fuente, biológicos, químicos, físicos y psicosociales. Estos son los tipos de peligro. Muy bien. Ahora vamos a hablar pues, de esto del SARS-CoV-2, ¿no? Que es una fuente de peligro biológico. Y el virus es SARS-CoV-2, el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 o COVID-19. Entonces, el virus es SARS-CoV-2, la enfermedad es la que conocemos como COVID-19 porque apareció supuestamente en noviembre del 2019, aunque bueno, hay reportes actuales que señalan que aparentemente ha existido desde unos meses antes, ¿no? Habíamos dicho que como fuente el SARS-CoV-2 es un peligro biológico y como acto o situación también hay peligros relacionados a este SARS-CoV-2. ¿Cuáles son esos actos o situaciones, pues, que son peligrosas? El contacto directo entre personas, con visitantes, con proveedores, con contratistas y clientes. ¿Por qué? Porque se ha establecido, pues, que tenemos que tener un distanciamiento social. ¿No es así? Si yo en mi centro de trabajo tengo que atender a clientes de manera frecuente, estos tienen que venir de manera presencial y voy a tener contacto frecuente, es un peligro. Por ejemplo, los chicos que trabajan en supermercados, los chicos que trabajan en farmacias, los chicos que trabajan en bancos, tienen este peligro, este acto, esta situación particular en que tienen la necesidad pues de atender a clientes de manera frecuente. Por más que se estén dando las medidas pues, de distanciamiento social, el hecho de que vayan clientes de manera frecuente expone a estos peligros. Trabajos en cercanía o contacto con personas probables o confirmados portadores de SARS-CoV-2. Los de farmacia, ¿no? A veces puede ir una persona que está con sospecha o de repente ya confirmado ya de tener la enfermedad COVID-19 y va a comprar medicinas. Ese trabajador de la farmacia está teniendo contacto con alguien sospechoso o confirmado. También es un peligro. El uso de materiales y o herramientas contaminadas, ¿no? Se ha determinado que el virus pues se quede en las superficies por una cantidad de tiempo. De acuerdo a las superficies, hay desde 4 horas, 6 horas, 8 horas y en algunas hasta días, ¿no? Y esto está basado solamente en estudios iniciales. Lamentablemente, al ser un virus que recién estamos conociendo y la enfermedad que recién le estamos analizando, dentro de lo poco que han podido estudiar, se ha determinado ciertas características de horas y hasta días, y por lo tanto se sugiere pues una desinfección constante, ¿no? Pero si no desinfectamos constantemente, pues nos vemos expuestos a este agente, ¿no es así? ¿En qué tipo de materiales? Por ejemplo,
los que trabajan en oficina y tienen que manejar expedientes, si un trabajador que tiene pues el virus puede contaminar el expediente, sí, el hecho de tocar varias personas ese expediente podemos estar trasladando el virus. Claro que para que la persona se enferme tiene que haber una carga viral establecida, ¿no? Pero de todas maneras estamos provocando una posible contaminación ahí entre las personas, ¿no? O, por ejemplo, en los taxis, ¿no? Cuando ustedes están saliendo en el taxi, al agarrar la manija del taxi, al ingresar, por eso es necesario siempre desinfectarnos, ¿no? Pero está pues este virus que queda en las superficies por un tiempo si no hay una buena limpieza o desinfección. También como manejo de residuos contaminados, ¿no? Por eso se ha establecido incluso, y lo vamos a ver más adelante, en el plan de prevención del COVID, que todo centro de trabajo tiene que tener un lugar de desecho de los EPPs que se están utilizando para evitar la contaminación por COVID. Los guantes, las mascarillas, tienen que ponerse en un tacho separado del resto, ¿no? Para evitar que estos residuos contaminados sean una fuente de contagio, ¿no? Porque se ha analizado pues que es un peligro grande, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2 como peligro biológico, ¿ya? Nos puede producir pues una enfermedad de leve a grave, ¿no? Que vamos a ir viendo a continuación. Lo analizamos como peligro biológico, ¿ya? El peligro biológico es pues esta exposición que hemos hablado. A ver, vamos a regresar, ¿no? El contacto, el peligro es el tener el contacto con personas, trabajo en cercanía, usar materiales y herramientas contaminadas y manejo de residuos contaminados. Ese es el peligro ocasionado por este SARS-CoV-2. ¿Cuál es el riesgo biológico de esto? Que hay un contagio en el centro de trabajo y se desarrolle pues esta enfermedad de COVID-19 entre uno o más trabajadores. Este es mi riesgo. Mi peligro es el contacto cercano, el usar herramientas que pueden ser contaminadas, residuos. Riesgo que se contagie. ¿Qué tanta probabilidad hay que se contagie? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia o severidad de esto? De que hay una infección respiratoria de leve a grave, una enfermedad pulmonar, neumonía causada por el COVID-19 e incluso la muerte. Acuérdense que el hiper-C es eso, identificamos el peligro. Ahí van a poner ustedes en su matriz. Peligro, contacto directo entre personas con visitantes, proveedores, con artistas, clientes. Segundo peligro, trabajos en cercanía, contacto con personas probables o confirmados portadores de SARS-CoV-2. Uso de materiales y herramientas contaminadas. Manejo de residuos contaminados. Riesgo, contagio en el centro de trabajo y desarrollo del COVID-19. Consecuencia o severidad, infección respiratoria leve a grave, enfermedad pulmonar, neumonía e incluso la muerte. Es lo que tienen que considerar ahí. Según la resolución ministerial, la 239-2020 SA, también la 193, sabemos que el Ministerio de Salud ha sacado varias resoluciones de lo que es el plan de prevención de COVID y ha establecido pues estos riesgos y estas consecuencias. Ellos sacó el último cuadro, ¿no? Donde hablan de los tres casos. Caso leve, ocasionado por el SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19. Un caso leve es tos, malestar general y dolor de garganta. Un caso moderado, dificultad respiratoria que requiera hospitalización. Y un caso severo, pues la infección respiratoria aguda que requiere hospitalización y manejo en área de cuidados críticos, ¿ok? Entonces, esto es a lo que tenemos que poner como peligro biológico. Peligro biológico, los 4 establecidos acá, su riesgo cuando lo vayan a poner en el hiper-C y su consecuencia o severidad. Muy bien. ¿Y qué medidas de control pueden establecerse ahí? Pues la que nos va a señalar la resolución ministerial y que vamos a ver más adelante. Dejemos todavía las medidas de control ahí. Pasamos ahora a la evaluación de esta enfermedad bajo la mirada de lo que es el peligro químico.
Ahora ustedes me podrán decir, pero ¿cómo si el COVID es un virus va a producir un peligro químico? El detalle que se evalúa peligros químicos es por la necesidad de utilizar estos desinfectantes para tratar de minimizar estos riesgos de contagio, ¿no? Se ha incrementado la actividad de limpieza y desinfección sin considerar las consecuencias en la salud por los productos que se están utilizando, ¿no? El mismo MINSA ha establecido protocolos para lo que es esta desinfección, que no es igual que fumigación, y acá hago el hincapié porque he visto varios propagandas en Facebook que dicen fumigo contra el COVID-19. No, señor, no se fumiga, se desinfecta. La fumigación, y acá hago la diferenciación. La fumigación utiliza aerosol o gas, ya es humo, o mejor dicho, gas, humo, aerosol. Y la fumigación sirve para eliminar vectores, hongos y algunas bacterias. ¿Ok? ¿Cuáles son los vectores? Insectos. Mosquito, el zancudo. ¿Por qué se fumiga contra el dengue? Porque lo que queremos es matar o evitar que pues se acerque a esta zona estos mosquitos, estos zancudos, porque me pueden picar y pasar el dengue, ¿no? Hay hongos que con la fumigación se eliminan y hay algunas bacterias, sobre todo las aeróbicas, que con una adecuada fumigación se pueden eliminar. Eso es fumigar, utilizar una especie de gas, de aerosol, que parece un humo, ¿no? Cuando ustedes, si alguna vez han ido al campo, no fumigan ahí, ¿no? Hacen fumigación con estos aerosoles, ¿no? Es para eso. Para el COVID no sirve la fumigación, porque el COVID es un virus que tiene un tamaño especial y tiene una protección propia, que la fumigación simplemente es rozarle con brisa, por así dominarlo. Nada más. Fumigar no elimina el SARS-CoV-2. Lo que lo elimina es una desinfección. Y para desinfectar utilizo productos químicos líquidos, ¿ok? Tales como el cloro, ¿no? Que es el más conocido, están utilizando cloro, alcohol para las manos, productos químicos pues, que tienen un grado de eliminación de la capa que protege pues a este virus, elimina su capa externa, a efectos de que no se pueda pegar en las células y se vaya. No hablamos de muerte porque el virus no es un organismo vivo, ¿ok? El virus es un código genético, ¿ya? Que tiene instrucciones, que al llegar a una célula cambia las instrucciones de la célula, el ARN, y de esa manera se multiplica, pero no es un organismo vivo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que eliminar su capa protectora a efectos de que no puede ingresar a ninguna célula. Y se elimina pues desinfectando, o por eso nos lavamos las manos, porque al lavarnos las manos, el jabón tiene cierta estructura que al rozar pues este virus, no el virus a ser rozado con esto, igual pierde la membrana protectora y ya no puede sujetarse en ninguna célula. ¿Ok? Entonces, estamos utilizando muchos productos químicos, yo sé que ustedes también, el uso de alcohol en gel. ¿Cuántos de ustedes al usar el alcohol en gel no han tenido después irritaciones, la mano seca, ¿no? ¿Cuántas personas que tienen que hacer las limpiezas de los centros de trabajo porque la norma establece la desinfección continua? Pues estas personas se exponen al uso de estos productos, ¿no? Los mismos clientes, ¿no? Se están desinfectando a cada rato, el cliente entra, si usas una concentración elevada, por ejemplo, de lo que es el cloro, pues puedes ocurrir pues una inhalación excesiva de y causar irritaciones en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, el peligro químico existe relacionado al SARS-CoV-2 y al COVID, ¿ok? Por este aumento en las actividades de limpieza y desinfección. ¿Cuáles son los riesgos del uso de estos productos químicos para la limpieza y desinfección? Pues que haya corrosión, irritación, quemadura, explosión, se inhalen gases o vapores tóxicos y sobre todo, y lo más frecuente que está viendo es la mezcla de productos químicos incompatibles, ¿ok? Por ejemplo, prohibido mezclar cloro con vinagre. Esa mezcla produce un gas de cloro que puede dar tos, problemas respiratorios, quemaduras y enrojecimiento de los
ojos. Otra combinación que no se debe hacer por ningún motivo, el cloro y el amoníaco. Esta mezcla produce un gas tóxico que dificulta la respiración y puede dar dolor en el pecho, ¿ya? Otro, ¿qué es lo que está pasando frecuentemente? Están mezclando cloro con alcohol en gel, a veces de manera, quieren mezclar, a veces que por eso desinfecta más, o a veces de manera involuntaria. Te has echado alcohol en las manos, tienes tu chisquetito de alcohol también de 70, le echas digamos, a una bolsita, ¿no? Digamos, tengo una bolsita de compras, le echo el alcohol acá, agarro, saco otra bolsa adentro y ya no agarro el alcohol, agarro mi lejía y ya estoy mezclando los dos productos, ya se están juntando en el ambiente, ¿ok? Esta mezcla produce cloroformo, ¿ya? Y es un químico altamente tóxico que les va a producir somnolencia, que les va a producir náuseas y les puede producir perturbaciones mentales. Tener mucho cuidado en casa, por favor, o en el centro de trabajo, no me mezclen las cosas. Se usa la lejía, por ejemplo, para los pediluvios, o bueno, las mezclas de cloro, ¿no? Para también desinfectar ciertas superficies, y también se está utilizando alcohol gel para las manos, y también alcohol de 70 grados para desinfectar algunas superficies, pero no me las mezclen. Si yo estoy limpiando una superficie con cloro, no me echen de ratito alcohol, ni viceversa. Que estén separados las superficies donde vamos a utilizar estos desinfectantes, ¿ok? Y la última también que se está haciendo, pues que algunas personas el vinagre con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que le decimos, que esta mezcla produce pues un ácido pero sí acético y puede ser enormemente corrosivo y peligroso. Y también lo que se ha visto en estas últimas semanas es un alto índice de quemaduras en infantes y en mujeres, ya, producido porque llegan de la calle, se echan su alcohol en gel en las manos y al toque se van a prender la cocina para calentar el almuerzo, la comida o para cocinar. Y están prendiendo la cocina, está todavía el resto de alcohol en gel o el alcohol en spray que utilizan en las manos, prenden y se prenden las manitos y se queman. Ya hay bastantes casos de quemadura de ese tipo en todo el país, incluido la región Tacna, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con ello, ¿ya? Entonces, es necesario tener consideración de esto. ¿Por qué? Porque como medida de control, yo tengo que evitar que esto ocurra capacitando a mi personal. Y también en estas normas que ha dado el Ministerio de Salud señala que el empleador también debería preocuparse pues por la familia y sus trabajadores. Entonces también capacitar al trabajador para que en su familia dé estos consejos adecuados para evitar pues estos tipos de consecuencias negativas que pueden ocurrir por el uso de estos desinfectantes de manera inadecuada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este peligro químico, de este riesgo que hemos reconocido y evaluado? La consecuencia es pues daños en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio por inhalación de estos gases, en los riñones, en el hígado, en la mucosa irritada, e incluso puede provocar la muerte, ¿ok? Entonces, tener mucho cuidado con esto. Por lo tanto, hemos hablado de peligro biológico y hemos establecido nuestra parte de la matriz con el hiper C en biológico. Vámonos a químico de nuevo y ponemos ahí en nuestra matriz peligro químico y actividad de limpieza y desinfección. Riesgo, corrosión, ¿no? Piel irritada, corroída, quemadura de manos, quemadura de cuerpo, explosión, inhalación de gases, irritación de las mucosas, exposición a vapores tóxicos, ¿no? Riesgo de desmayos, intoxicaciones por mezclas de productos químicos incompatibles. Consecuencia o severidad, daños en el sistema nervioso del trabajador, sistema respiratorio, en riñones, hígado, daño en las mucosas, irritación de la mucosa, posibilidad de consecuencias mortales. ¿Ok? Ya estamos en este segundo rubro de los peligros
químicos. Y ahora vamos a ver un tercer aspecto, el peligro psicosocial, ¿ok? Que a veces no le damos importancia, pero en esta situación que estamos pasando es necesario tenerlo en cuenta porque pueden darse accidentes de trabajo debido a esto. Tengan en cuenta lo siguiente, estamos pues con un aspecto de temor por esta enfermedad, por ejemplo, si son de Tacna, si son de Hilo, si son de Moquegua, si son de Arequipa, de acá de la zona sur, sabemos que nos hemos empezado a disparar en nuestros valores pues, de contagios, los hospitales están rebasando, cada uno de nosotros estamos comprendiendo esta realidad y nos está afectando mentalmente, ¿no? Estrés, enojo, depresión, es parte de esta nueva vida que estamos teniendo, de estos nuevos síntomas que nos están dañando poco a poco, ¿no? Es más, si encima, sabiendo que hay mayor cantidad de contagios, ¿no? Encima me veo obligado a trabajar presencialmente porque tengo que llevar pues dinero a la mesa, dinero a la casa para que se pueda comprar comida en la mesa, como quien dice, tengo que salir a trabajar, tengo que exponerme en el transporte público para ir a trabajar, exponerme en mi centro de trabajo porque necesito ese medio económico, ¿no? Entonces, también ya me estoy estresando más, ¿no? Estoy pensando en ir a trabajar, en que me puedo contagiar y que al regresar puedo incluso contagiar a mi familia. Es un peligro psicosocial. Estamos constantemente estresados. El vecino, el de la tienda de la esquina, nos enteramos que se enfermó, más estrés. Un pariente ya se enfermó, más estrés porque ya lo sentimos cada vez más cerca. Entonces, es necesario hacer un seguimiento de esto. Y la resolución ministerial del Ministerio de Salud lo establece. Dice ahí textualmente de que se debe procurar el saneamiento psicosocial de los trabajadores, hacer un seguimiento del estado de salud y el estado emocional, porque ya saben que los trabajadores van a sufrir de estrés. Si tienen trabajadores que están laborando de manera remota, igual, porque en casa están con los hijos que tienen que estar estudiando, están preocupados por esa misma situación y a veces pues los que están haciendo trabajo remoto no trabajan 8 horas, trabajan 24 porque los llevan mañana, tarde, noche, sábados y domingos para hacer la labor, ¿no? Entonces también están expuestos a estos peligros psicosociales. Y hay que tener en cuenta, porque si yo, por ejemplo, estoy laborando en una fábrica de producción de alimentos que no ha parado de trabajar porque han tenido felizmente, pues como es necesario, el alimento es una actividad económica, mejor dicho, las industrias alimenticias son actividades económicas esenciales, el decreto supremo 044 y 046 2020 PCM les autorizó a laborar en pandemia, no han seguido trabajando, pues esos trabajadores de por sí ya están estresados, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Y me manejan maquinarias que son riesgosas, ¿no? Hay cortadoras, mezcladoras, compresoras. Entonces, si me van a manejar estas máquinas con ese estrés, si de repente tienen al papá que se enfermó, están yendo a trabajar con esa preocupación, se van a distraer, están pensando en la familia, están pensando en lo que pasa afuera, se distrae y en una de esas distracciones puede ocasionar un accidente de trabajo que a él mismo le puede ocasionar un daño irreversible o pueden ocasionarlo a un tercero. Por eso es importante monitorear el estado de salud de nuestros trabajadores, ¿no? Porque la concentración depende de la motivación que tenga ese trabajador, de cómo esté su mente libre de otros aspectos, sobre todo en actividades riesgosas, ¿no? Hay actividades de construcción que se han reiniciado. Ese trabajo de construcción está totalmente expuesto a riesgos, no solamente biológicos o físicos, sino también psicosociales con todo lo que está sucediendo. Entonces es necesario e importante, y la norma sí lo ha establecido, hacer el monitoreo de su salud mental y emocional. Entonces, un peligro psicosocial es el inicio de las medidas de desconfinamiento, conduce a una exposición mayor a riesgo de contagio y muchas personas pueden vivir esta situación con miedo.
no solamente por ellas, sino también por sus familiares, es lo que les estoy hablando, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo pueden haber cambiado sustancialmente, en ocasiones con un incremento notable de la carga de trabajo y con nuevas pautas de relación social y nuevos procedimientos de trabajo, lo que puede contribuir a incrementar el riesgo de sufrir estrés laboral, ¿no? Y es cierto, hay muchos trabajos en que, digamos, que cerraron por la pandemia y han vuelto a reiniciar, y si antes trabajaban 10, ahora trabajan 3, porque lamentablemente esa empresa no tiene pues ya ingresos para sustentar una mayor planilla. Entonces esos 3 trabajadores que de repente están agradecidos por seguir trabajando, ya no me elaboran igual que antes, me elaboran mucho más, ¿no? Tienen que ser el triple de productivos que antes, entonces están sometidos a más estrés. Los procedimientos de trabajo han cambiado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? Antes ellos tenían que hacer un procedimiento y ahora han cambiado, tienen que tener más control de seguridad, de bioseguridad, y esos cambios también les puede generar alteraciones psicosociales, ¿no? Hay trabajos en que estaban más acostumbrados a tratar con gente que son más, de por sí las funciones son más sociales y se han visto restringidos, ¿no? Y ese choque puede también afectarle emocionalmente al trabajador. Entonces, toda esta situación pues nos va a generar, queramos o no, este tipo de afectación a la salud mental, a todos en general, en algún grado, sea leve, sea mayor, pero a todos nos puede afectar. Entonces, tener que evaluar esto es necesario. Vamos con este tercer factor entonces, nuestro I per C, el peligro psicosocial. ¿Cuál es el riesgo de esto, de este estrés laboral, de todo lo que está ocurriendo, lo que les estoy explicando? Pues que se incremente la carga de trabajo, que se implementen protocolos estrictos y el riesgo también es pues este trato frecuente con personas que puede el trabajador o las personas venir con conductas alteradas y alterar pues también el orden, la tranquilidad del trabajador en ese momento, ¿no? Un cliente que viene después de tiempo y que se ha atendido rápidamente, pues venía alterado. En los bancos está dando eso de manera alta, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va al banco por la distancia social y por los nuevos procedimientos de trabajo. Tú no entras rápido al banco, haces una cola larga, estás en la calle haciendo tu cola y estás enojándote ya, ¿no es así? Y encima, si es que alguien se coló o vimos que de seguridad hizo entrar a alguien antes que nosotros, ya nos estamos encolerizando más, ya estamos gritando afuera. Ingresamos al banco y la cajera o el cajero que no saben nada de lo que pasó afuera, de repente pues se demora un poquito más en atendernos y cuando nos atiende le decimos de la A hasta la Z, ¿no? Y está pasando. Entonces ese trabajador está sometido a un estrés constante, porque cada persona que llega a ser atendido tiene un carácter particular y ya está llevando un estrés de afuera y lo está compartiendo ese estrés o se lo está gritando al pobre trabajador que está adentro, que ni culpa tiene lo que está sucediendo, ¿no? Y le generamos ya este choque emocional, ¿no? Por eso lo pongo como riesgo este trato frecuente con personas, de repente especificar ahí con personas que ya pueden venir con una sobrecarga de estrés o con una conducta negativa hacia el trabajador que los va a atender, ¿no? Peor aún en entidades que nos prestan servicios básicos. Por ejemplo, en Tacna tenemos CPS, ¿no? La empresa prestadora de servicios de agua, Electrosur que está en Moquegua, Hilo y Tacna, también con todo eso que ha pasado, que suben las tarifas, la gente va a ir a reclamar, le grita, el señor ni siquiera tiene la culpa el trabajador no es el que te pone la tarifa, no es la empresa en sí, pero ya los estamos gritando, ¿no? La gente está de por sí, pues, sobrecargada, todos, ¿no? Entonces, a veces nos desquitamos con el que ni culpa tiene en esto. Entonces, eso hay que considerarlo como peligro psicosocial. Si antes ya había que tenerlo en cuenta en ciertas actividades, ahora con más razón. ¿Cuál es la consecuencia de este peligro psicosocial, de este riesgo psicosocial? Pues la consecuencia es que puede haber ansiedad, puede haber depresión, apatía, reacciones neuroendocrinas, problemas de estómago,
tensión, dolor de cabeza, mareos, falta de aire, insomnio, agobio, infelicidad. Son varias consecuencias que pueden motivarse debido a estos riesgos psicosociales. Estamos pensando en el virus, estamos pensando en que nos podemos contagiar, vamos a trabajar pensando en que nos podemos contagiar y podemos contagiar a nuestra familia. Encima en el trabajo, los procesos de trabajo han cambiado, me tengo que habituar. Encima viene el cliente y me grita y me dice de todo, yo ni entiendo de qué se está quejando porque ni siquiera sé cuál es su problema, solamente vino y me gritó. ¿Cómo voy a terminar el día? ¿No es así? Entonces es necesario evaluar esta situación de cada puesto de trabajo que ustedes van a tener que medir, verificar y evaluar. Entonces, repasemos otra vez este tercer factor del riesgo psicosocial. Ya hemos revisado biológico y químico. Peligro psicosocial, entonces, es esto de estar expuestos, de pensar a cada rato en el virus, ¿no? De vivir con miedo, de que los procesos de trabajo han cambiado, incrementos de carga de trabajo son los peligros, los riesgos, ¿no? Sí es que se nos ha incrementado la carga de trabajo porque de 10 trabajadores pasamos a 3, que ahora tenemos más protocolos estrictos y que por lo tanto tenemos que ser reinducidos, ¿no? El tratar frecuentemente con personas que ya vienen con una carga negativa, con un estado de ánimo alterado y que nos puede también ocasionar algunas alteraciones a nosotros. Consecuencias: ansiedad, depresión, apatía, reacciones neuroendocrinas, problemas de estómago, tensión, dolores, mareos, falta de aire, insomnio, agobio, infelicidad y lo que me faltó poner ahí, una baja en las defensas, porque está comprobado que la depresión, la ansiedad, el estrés me genera que mis defensas bajen. Y si encima estoy expuesto a carga viral como la del SARS-CoV-2 y mis defensas se bajan, puede haber más probabilidad de que me dé la enfermedad del COVID-19, ¿ok? Encima eso. Entonces, a considerarlo de manera adecuada. Exacto, señor Orlando, también la utilización laboral se considera como peligro psicosocial, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo? Pues sufrir, mejor dicho, el peligro psicosocial acá sería la relación con personas de carácter, pues, digámoslo, hostilizador, violento, psicológico, el riesgo de pasar una subversión laboral o un hostigamiento sexual también es el riesgo, y la consecuencia o severidad igual, depresión, ansiedad, falta de motivación, ¿ok? Sí se le puede considerar porque también se han incrementado casos de hostilidad, es cierto, sobre todo de mobbing, ¿no? El mobbing es lo que decimos el bullying en el colegio, es el mobbing en el ámbito laboral. Se le considera en esta parte como riesgo psicosocial. Está bien. Muy bien, seguimos. Hemos evaluado, mejor dicho, esto, ¿no? Ahora, la resolución ministerial 239-2020 SA, que es esta resolución que nos ha dado el Ministerio de Salud y que establece la necesidad de hacer un plan de prevención COVID, y ha tenido dos modificaciones en algunos artículos, establece cuáles son los riesgos, ¿ya? Ha establecido 4 niveles de riesgos: muy alto, alto, medio y bajo, ¿ya? De exposición al COVID-19. Acá quiero dejar algo bien aclarado. Esta evaluación es el estándar, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Es el estándar. Si yo bajo el estándar, estoy actuando de manera negativa, no estoy haciendo bien mi trabajo en el sistema de gestión. Si yo ese estándar lo aplico, es lo correcto, ok, pero no lo óptimo, es simplemente estoy cumpliendo la normativa. Se supone que nosotros, si somos personas encargadas de SOMA, lo que tenemos que hacer es mejorar los niveles preventivos, ¿no? Y dar mejor seguridad y salud a mis trabajadores. Por lo tanto, tengo que tratar de superar este estándar. ¿Y por qué lo señalo? A mi parecer, como bajo mi experiencia en seguridad y salud y como inspectora de trabajo y que he visto sistemas de gestión y estas situaciones en varias empresas,
Considero que lo que ha dado el Ministerio de Salud, en verdad, ese estándar es demasiado bajo, pero está establecido como normativa, ¿ya? Entonces, mi sugerencia siempre va a ser mejorar ello, ¿ya? Les explico el estándar como está establecido en la norma, pero ustedes traten de mejorar eso para dar una mejor protección a sus trabajadores, ¿ya? Yo entiendo que estos riesgos no han sido evaluados también de esta manera por el Ministerio de Salud a efectos de dar posibilidad a las empresas de poder incurrir en menores gastos económicos para dar seguridad a sus trabajadores, ¿se entiende? Y porque también, hay que ser sinceros, estamos un poco limitados al acceso de la protección, ¿no? Porque como el COVID, la enfermedad de COVID-19 es de alta transmisión, existe, se está ya viendo que también se propaga por el aire y todo lo demás. En este caso, sí o sí es necesario utilizar equipos de protección personal, ¿no? La mascarilla, la careta y todo lo demás. Pero es cierto que se ha visto, pues, hay poco material, poco EPP y estamos limitados. Por eso supongo que han hecho este estándar demasiado, a mi parecer y por mi conocimiento, lo considero un poco bajo, pero ustedes en la medida de lo posible traten de mejorarlo. Les explico. El MIS ha establecido que tienen riesgo bajo, así lo ha establecido, a aquellos que no requieren contacto con personas, que se conoce o se sospeche que tengan COVID-19, no tienen contacto cercano, frecuente, a menos de 2 metros de distancia con el público en general, tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo, tales como, según ellos, trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, en limpieza de restaurante, limpieza de un hotel, limpieza pues de alguna empresa que no sea un hospital o clínica, trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atiendan a ciudadanos. Eso está bien. Claro, ellos no tienen mayor riesgo, es un riesgo bajo porque no van a tener contacto con clientes o con otros trabajadores de manera frecuente, ¿no? Por ejemplo, un contador, ¿no? Un jefe de recursos humanos que esté sentado nada más en su oficina y que pueda hacer todos los procesos administrativos vía internet, por ejemplo, vía red, no habría problema, está en riesgo bajo. Entonces, riesgo bajo, aquel que no tiene contacto con clientes, ya, y tiene contacto mínimo con con otros trabajadores Perdón, sería. o o clientes, ¿ok? Muy bien. De ahí esta resolución ha establecido quiénes tienen riesgo mediano. Para el MINSA, los de riesgo mediano son los trabajadores con contacto frecuente y o cercano a menos de 2 metros de distancia con personas que podrían estar infectadas con COVID-19. Ojo, para ellos es riesgo mediano, el que está en contacto frecuente y o cercano a menos de 2 metros con personas que podrían estar infectadas, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19, o sea, no se hicieron la prueba rápida ni la molecular. Policías y Fuerzas Armadas que prestan servicio en el control ciudadano durante la emergencia sanitaria, trabajadores de limpieza de hospitales y áreas no consideradas COVID, trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercado, seguridad física y atención al público, Serenazgo, por ejemplo, puestos de trabajo con atención a ciudadanos de manera presencial como recepcionistas, cajeros, entre otros. Entonces, para el MINSA son riesgos medianos, policía, fuerzas armadas, trabajadores de limpieza del hospital, pero que no me van a limpiar el área COVID, ¿no? Trabajadores de mercados, los de serenazgo, vigilancia, y los que tienen al público, según ellos, son riesgos medianos, ¿ya? ¿Por qué ellos ponen estos niveles? Porque después, de acuerdo a esos niveles, se dan los CPPs también, ¿ah? Y se verifica también los exámenes. El riesgo alto son aquellos que tienen potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, como trabajadores de salud u otro personal que debe ingresar a ambientes o ambulancias de atención de pacientes COVID, así como trabajadores de funerarias involucrados en la preparación de la cremación, entierro de las personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19.
Entonces, riesgo alto, el personal de salud que ingresa a los ambientes del COVID, el personal de salud que está en las ambulancias, los trabajadores de la morgue también son riesgo alto. Y riesgo muy alto, trabajadores de morgue no, disculpe, trabajadores de funerarias. Riesgo muy alto, los que tienen contacto directo con los pacientes COVID-19, los que les dan el tratamiento, ¿ok? Médicos, enfermeras que estén dando el tratamiento, los que toman muestras estos pacientes, ¿ya? Y los trabajadores de morgue que preparan el cuerpo, que hacen los procedimientos en el cuerpo para verificar, pues, si murió por esto u otras causas, ¿no? El de la morgue, el que tiene que hacer el análisis del muertito, por así denominarlo. Los de la funeraria solamente alto, los de la morgue muy alto. Esto establecido en MINSA. A mi parecer, yo discrepo bastante con lo que es la categoría de riesgo mediano, ¿ya? Porque yo ya los considero altos. Tenemos pues esas estadísticas que señalan que hay bastantes policías, fuerzas armadas, serenazgo y vigilantes que están contagiados, ¿no? Hay un gran porcentaje y hay varios que han fallecido. Entonces, si nos vamos a las estadísticas, vemos que tienen una alta exposición y esta alta exposición ha generado una alta tasa de contagio. Por lo tanto, no es un riesgo mediano, debe ser un riesgo alto, a mi parecer, una opinión personal. ¿Ok? Pero como vuelvo a repetir lo que dije antes, este es el estándar. Lo que está acá es mi estándar. Sobre eso tengo que mejorar como SOMAS, dentro de las medidas de lo posible, de lo económicamente posible, porque se van a chocar ustedes con la realidad económica. Nosotros como SOMA queremos implementar lo mejor en seguridad y salud para los trabajadores de la empresa donde vamos a laborar, pero la parte directiva, el dueño de la empresa, nos va a dar un presupuesto con el que trabajar, que no va a ser muy alto, peor aún con las circunstancias que estamos pasando. Tenemos que adecuarnos, exigir hasta cierta medida un presupuesto de repente ampliado para mejorar el sistema de gestión, si es que tienen la posibilidad de mejorar este estándar en buena hora. ¿Cuáles son las medidas de control establecidas? ¿Ya? El MINSA nos ha dicho que hay que tener las siguientes medidas de control. Limpieza y desinfección. Ya, tengo que hacer limpieza y desinfección de todas las áreas de mi centro de trabajo, de los equipos, de las herramientas y los materiales. Ya, con recursos e insumos apropiados en todos los ambientes de trabajo, ¿ok? Ya les dije cuál es la diferencia con fumigación, ya, es limpieza y desinfección lo que se debe realizar. Y es más, el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad del Perú, ha sacado un protocolo muy bueno y se los recomiendo que se lo descarguen sobre limpieza y desinfección, ¿ya? Y establece ahí incluso cuáles son las medidas de cloro, con agua, cómo se debe hacer las mezclas y qué se utiliza para cada tipo de superficie, ¿ya? Buscan nada más protocolo de desinfección y limpieza del INACAL en Google y les va a salir. La siguiente medida de control e implementar es la protección personal y colectiva, ¿ok? Si nos acordamos un poquito de la jerarquía de controles, de la pirámide de jerarquía de controles, sabemos que los EPPs es lo último que hacemos, ¿no? Primero eliminamos el riesgo, después lo sustituimos, controles de ingeniería, controles administrativos y lo último que se pone es el EPP. Pero sabiendo que el SARS-CoV-2, este virus, pues está en el ambiente, en superficies, que es altamente transmisible, ya nos hemos dado cuenta, pues que tenemos que sí o sí, muy aparte de poner nuestros procedimientos de ingeniería y administrativos, tenemos que sí o sí poner protección personal, ¿no? EPPs y protecciones colectivas, barandas, señalizaciones, para que los clientes no me pasen más allá de lo establecido, ¿no? Si se han dado una vuelta por los centros donde los supermercados, las farmacias, ya nos ponen pues cintillos para que las personas no pasen más allá de esa distancia, ¿no? Son parte de esas protecciones colectivas, ¿no? Entonces, divulgación del lavado de manos, ¿ok? Uso de EPP según el nivel de riesgo y factores de trabajo, ubicación de puntos, desinfección y lavados. Es más,
La norma establece de que tengo que hacer un inventario de dónde van a estar estos lugares para lo que es la lavado de mano en el centro de trabajo. Tengo que establecer en mi mapa de riesgos, ya que antes en Seguridad y Salud poníamos el mapa de riesgos donde están los extintores, la señalización, en qué lugares teníamos que entrar con determinado equipo de protección personal. Ahí también tenemos que establecer ahora en qué lugar voy a poner mis centros de desinfección de manos para mis trabajadores y para mis clientes. ¿Cuántos son necesarios? ¿Ok? Pues hablamos de la ubicación de los puntos de desinfección y lavados. La tercera medida de control a implementar es la vigilancia de la salud, ¿ok? De mis trabajadores. Voy a hacer la vigilancia, por ejemplo, si voy a reiniciar las labores, si tuve pues parado por esto de la emergencia sanitaria y ahora ya tengo pues la posibilidad de reanudar, tengo que hacer pues verificar que esos trabajadores no estén con COVID, se les echa sus exámenes, se les pasa las fichas sintomatológicas, que es como una especie de encuesta donde le pregunto al trabajador si ha tenido alguno de los síntomas del COVID en los últimos 14 días, ¿no? El trabajador cuando ingresa al centro de trabajo le tomo todos los días la temperatura para ver pues que no tenga fiebre, no sea un indicio de tener esa enfermedad, aunque hay mucha gente que tiene la enfermedad sin tener fiebre, ¿eh? Pero de todas maneras, digamos, es una manera de minorizar los riesgos, ¿no? La siguiente medida de control es la sensibilización de prevención y contagio. ¿A qué me refiero con la sensibilización? A capacitar, a informar, a dar charlas, de poner señales, poner carteles, que establezcan para el trabajador y a quien entra en mi centro de trabajo la necesidad de hacer caso a las medidas de protección, ¿ok? De que se laven las manos antes de ingresar, que es obligatorio tomarles la temperatura, de que me avisen si tienen algún síntoma para decirles, ¿sabes qué? No vengas a trabajar hoy día y vete a hacerte tu chequeo o le mando a hacer el chequeo yo mismo como empleador. Entonces, es necesario sensibilizar al trabajador y ahí incluso la norma que establece el Ministerio de Salud habla de que esta sensibilización también tiene que incorporar a la familia, o sea, que al trabajador se le hable de cómo tiene que proteger a su familia en casa, ¿ok? Entonces, son estos 4 aspectos de las medidas de control. Limpieza y desinfección del centro de trabajo, maquinarias, herramientas, materiales, protección personal y colectiva a través dotarles de equipos de protección a cada trabajador, establecer puntos de desinfección, lavado de manos, por ejemplo, ahí también donde vamos a poner los desechos, vigilancia de la salud de mis trabajadores, tomarles la temperatura todos los días que vayan a trabajar, que me llenen las fichas sintomatológicas, verificar cómo están sus síntomas todos los días, si tienen algo sospechoso, y sensibilizarlos para que se prevengan los contagios, ¿no? Sensibilizarlos en que tienen que lavarse las manos, a capacitarles y a echarlas continuamente para que se les quede grabadito en la cabeza la necesidad de la prevención, de que cuando vayan a su casa en el transporte público usen su careta, de que cuando vayan a su casa en el transporte público se estén echando alcohol en gel, no me estén agarrando superficies y después agarrándose la mano, la cara, no sé, todo lo que a veces nos tocamos a veces sin darnos cuenta. Entonces hay que sensibilizar al trabajador en ello y en proteger también a su familia. Entonces, hablamos del primer aspecto de estas medidas de control, de la limpieza y desinfección de centros de trabajo. 4 y 7. Ok. A ver, antes de entrar a esto, voy a cerrar un rato para pasar a preguntas hasta esta parte. Ok. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan hasta ahora de lo que hemos visto, de los peligros, los riesgos y las consecuencias? Ahorita vamos a describir ya las medidas de control de manera más detallada. ¿Preguntas? ¿Quedó todo claro? ¿No se entendió nada en todo caso? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? A ver, ¿alguna pregunta? Todo quedó bien.
Buenas tardes. Sí, dígame. En caso de que cuando usted estaba hablando del IPC y no tenemos un estándar predefinido, ¿cómo podríamos hacer la evaluación? Claro, lo que les he señalado, si no tienen definido, entonces eso lo ingresan como la característica de su per se, ¿no? Lo ponen en peligro, peligro biológico, lo que les puse ahí, ¿no? Por eso les he traído ya detalladito para que simplemente lo copien y lo peguen, ¿ya? Que es exposición al virus por los materiales, los equipos, atención a clientes, proveedores, ¿no? Son 4 puntos que les puse ahí. El riesgo, tener contagio de COVID-19. Consecuencia, pues enfermedad pulmonar, leve, moderada, grave y hasta inclusive la muerte. Lo ponen ahí, porque se pone peligro, riesgo, consecuencia. ¿No es así? Igual, en la parte siguiente, en la química, igual, peligro, pues insumos químicos para desinfección y limpieza. El riesgo, tener corrosiones, quemaduras, inhalación de gases, habíamos hablado, y la consecuencia, pues, consecuencia de daño en el sistema neurológico, nervioso, estómago, inclusive desmayos y hasta pérdida de conocimiento y muerte, lo que hayamos dicho, ¿no? Riesgos psicosociales igual, lo ponen en el hiper ahí, ¿no? Mi riesgo psicosocial es, ¿no? Estrés, fatiga, ¿no? Riesgo, pues, estas alteraciones, el trabajo con clientes pues que vienen alterados y mis consecuencias es ansiedad, depresión, ¿no? Y todas esas que les empecé a enlistar en esa diapositiva, ¿ok? Simplemente lo pueden utilizar tal como está, ¿ok? No hay problema. Lo único que de acuerdo al método que ustedes elijan, porque la resolución ministerial 050-2013 TR nos establece 2 a 3 métodos para el hiper, que están ahí bien detallados en esa resolución. eh, Ahí lo único que habría que exponer son los valores de los trabajadores, no cuántos trabajadores son los que estarían expuestos a estos peligros y riesgos. Es lo único que faltaría. Y ahí nada más poner también si es que han sido capacitados o no. Si usted va a empezar desde cero, simplemente la cantidad de trabajadores y ponemos pues que nuestros trabajadores aún no están siendo capacitados y de acuerdo a eso establecemos las medidas de control. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces continuamos. Vamos a ver otra vez. Compartir pantalla. Listo. Ok, estábamos con lo que era limpieza y desinfección de las áreas en el centro de trabajo. ¿Qué tenemos que desinfectar? Todas las áreas donde van a entrar nuestros trabajadores, ¿no? Hay empresas de que por esta situación han disminuido su capacidad operativa de servicios o productiva y no todas las áreas se están ocupando, entonces lo que tengo obligación de limpiar y desinfectar son las áreas donde en verdad están entrando mis trabajadores, ¿no? Para ello, dentro del plan de prevención COVID-19, tengo que establecer, identificar y enlistar cuáles son esos ambientes que voy a ocupar en mi centro de trabajo. Y ahí también qué superficies tengo que desinfectar, ¿no? Si tengo más de una sede, entonces igual, en la sede A que quede en tal lugar, las áreas a desinfectar son tales, ¿no? En la sede B que quede en este otro domicilio, las áreas a desinfectar son tales. También, pues, hay que considerar la afluencia de personas. ¿Cuántas personas están entrando a esa área, a ese centro de trabajo? Si solamente ingresa una al día, pues no habría mucho inconveniente, pero si ingresa un montón de personas, tengo que considerar que la desinfección y la limpieza tienen que hacerse de manera más continua. Entonces, en base a eso te indico los horarios en los cuales voy a hacer la limpieza, ¿no? Y la frecuencia. Acá voy a hacer una vez al día, 2 veces al día. Cada vez que salga un cliente, de repente ingresa el cliente y al salir le hago la limpieza y desinfección de esa área. Por ejemplo, en restaurantes, ¿no? Ya hay restaurantes que han empezado a atender al público in situ, ya no solo por delivery, ¿no? Han obtenido los permisos. Ellos, ingresa el cliente, se le atiende, sale el cliente, automáticamente me tienen que desinfectar toda esa superficie de la mesa, sillas, donde estaba el cliente, ¿no es así?
Entonces, eso se tiene que enlistar. En el plan de prevención COVID me pide enlistar las áreas del centro de trabajo que voy a hacer la limpieza, las superficies, en este caso las mesas y sillas del restaurante que voy a limpiar y desinfectar, y la frecuencia con lo que voy a hacer. En el caso de mesas y sillas de restaurante, pues pondré ahí luego de cada atención de un cliente, ¿no? En áreas de trabajo administrativas, de repente puedo poner ahí que la limpieza y desinfección se hará a las 7 de la mañana porque los trabajadores entran a las 8. Entonces, de 7 a 7 y media hago mi desinfección y media hora, pues, para que los áreas de trabajo se aireen y no tengamos estos olores cargados de la desinfección que se ha realizado, o lo puedo hacer al terminar la jornada laboral también, ¿no? Tengo que establecer esto, sí, en el plan de prevención, vigilancia y control del COVID. Cuando yo voy a reiniciar labores, digamos que por la pandemia, pues eso de emergencia sanitaria, cerré mi centro de trabajo y ahora lo voy a reiniciar, la norma indica que todo el centro de trabajo tiene que pasar por una limpieza y desinfección, ¿ya? Por, por reinicio, todo el centro de trabajo pasa por limpieza y desinfección y después ya se establecen los horarios, las frecuencias con que voy a volver a hacer estas limpiezas, ¿ok? Tiene que estar igual en el plan COVID. Muy bien, el otro aspecto, ya hemos hablado de protección colectiva y protección individual. Dentro de protección individual se establece el uso, pues, de los equipos de protección personal. Y acá es lo que ustedes tienen que mejorar. De acuerdo a esa resolución, habíamos hablado de los 4 niveles de riesgo, ¿no? Muy alto, alto, mediano y bajo. De acuerdo a nivel de riesgo es que se establece el EPP. Mascarillas quirúrgicas para puestos con riesgo bajo y riesgo mediano. Estas mascarillas de 3 capitas, estas rectangulares, ¿ok? Tengo una acá. No tengo. ¿Ya? Incluso para riesgo bajo, acá tengo una, las Nortex de tela, ¿no? Las de tela para riesgo bajo, o las quirúrgicas, que son esas blanquitas con verde, para riesgo bajo y riesgo mediano de exposición. Mi respirador N95 quirúrgico, ojo, porque también hay industrial, quirúrgico, gafas de protección y guantes para protección biológica y traje para protección biológica para puestos con riesgo alto, ¿ok? En adición a ello se requieren caretas faciales y botas de protección biológica para puestos con riesgo muy alto. Pero ha habido un cambio esta semana y se ha establecido el uso de mascarillas quirúrgicas y caretas para todo ciudadano que me va a utilizar transporte público, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el transporte público pues entra una cantidad de personas al bus y pues puede, si alguien va contagiado al ser el bus un ámbito cerrado, peor aún que en Perú estamos utilizando combis que son más cerradas, más pequeñas, puede haber una posibilidad de contagios, por eso que ahora se usan las caretas. Y particularmente la careta es una muy buena protección porque te puede prevenir hasta en el 90% de contagio. Entonces, con una mascarilla quirúrgica, en verdad sí cumple el funcionamiento. El respirador N95 ahorita está prohibida la venta. Ya ha salido una normativa, prohíbe la venta de respirador N95, incluso ya del FPP2, que es el estándar europeo, equivalente al N95, el N95 es el estándar americano. Se ha prohibido la venta para que sea solamente de uso sanitario, es decir, solamente de uso médico. Para los médicos, en vista de que hubo esta falta de oferta, ¿no? No había dónde conseguir, entonces el Estado ha dicho, ya no se vende, solamente para uso hospitalario y médico, ¿ok? Y por eso nosotros, los comunes ciudadanos, utilizamos las quirúrgicas, las rectangulares, ¿ok? Siempre con la careta. En riesgo ya muy alto, aparte de este N95 y el guante, entonces, caretas
y sus botas, ¿no? Para los trabajadores que me atienden directamente a pacientes COVID, usan todo este sistema de protección, usan todo el traje protector, ¿no? Ese mameluco completo que se utiliza, ¿no? Están utilizando y doble traje protectivo incluso, ¿no? Por eso es este nivel que ha dado el Ministerio de Salud, ¿no? De los riesgos, ¿no? Para evitar que algunos CPPs que son más especializados se utilicen en otras personas, ¿no? A mi parecer, vuelvo a repetir, los de riesgo mediano deberían haber sido considerados como altos para tener mayor protección. Es cierto que no podemos acceder a estas mascarillas, a estos respiradores N95, pero algo se puede hacer en contraposición. En el caso de ustedes que me van a hacer seguro para algún centro de trabajo como SOMA, van a establecer estos riesgos, siempre yo recomiendo el uso de las mascarillas quirúrgicas con caretas. Si el puesto de trabajo lo permite, ojo, hay puestos de trabajo que no te va a permitir el uso de caretas, ¿no? Por la misma labor que se tiene, ¿no? Pero si el puesto de trabajo lo permite, no solo la mascarilla quirúrgica, sino también su careta, ¿ya? Para minimizar el riesgo de contagio. Ahora, a mí me han preguntado mucho sobre la KN95, que están vendiendo bastante. Hay un problema. Yo no puedo, digamos, determinar si en verdad pues cumple la función de minimizar el riesgo, de filtrar las partículas. Lo que sí conozco es la N95. La N95, esa mascarilla quirúrgica verdecita que utilizan los médicos y enfermeras, tiene la certificación americana y la certificación nacional en Perú de que me filtran hasta el 95%, pues es 95%, de las partículas con un tamaño específico, por lo tanto, incluso el COVID es más grande y por lo tanto, pues, filtra el 95% de los virus que pueden pasar, ¿ok? El FPP2 es lo mismo, pero el estándar no es americano, es europeo y también en Perú se ha, digamos, se le acepta, el INACAL ha aceptado esa certificación y el Perú también ha establecido que es cierto que también me filtra del 93 hasta el 94% de los virus y bacterias y partículas de tamaño micras. El KN95 solamente tiene certificación de origen, es decir, que solamente China señala que me filtra hasta el 95% de partículas, virus y bacterias, tal igual que el N95. No ha sido probado aún en Perú por el INACAL, que es el que da las certificaciones. No ha pasado por esa evaluación para determinar si es cierto lo que dice ese país o la industria que lo determina, porque tiene certificación china, solamente de origen de allá, no está nacionalizado aún acá. Entonces yo no, por ejemplo, yo como especialista no puedo decir, no te protege, tampoco puedo decir que sí te protege, porque acá en Perú no ha sido validado, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Lamentablemente es la única que se encuentra, me parece, ¿no? La KN95 es la única que se está encontrando. Pues yo siempre recomiendo careta, ¿ya? Porque la careta hoy actualmente le siento más protección que solamente la mascarilla, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Ustedes como SOMA tienen que también estar tanto en las certificaciones de los equipos de protección personal que van a sugerir que se utilicen, ¿ya? Como medidas de protección colectiva, tenemos pues las acciones para asegurar la ventilación de los ambientes, ¿no? Tienen que estar trabajando en ambientes que sean ventilados. Se está prohibiendo el uso de aire acondicionado en vista que simplemente agarra el mismo aire y lo está dando vueltas y vueltas y vueltas y nada más. No, tiene que haber un filtro en todo caso que me filtre virus, bacterias, ya, y tengo que hacer un refresco del aire. Tiene que entrar aire de fuera refrescado y no usar el mismo aire como ventilación interna. De ahí también hay que establecer las medidas para asegurar el distanciamiento social de 1 metro. Y acá hago el hincapié. La norma nacional, la resolución ministerial del MINSA establece como distanciamiento social solo 1 metro, ¿ya? Pero
Internacionalmente se está estableciendo que debería ser 2 metros. Con los estudios que se han hecho, que también es cierto, faltan muchos más, porque esto es un virus, una enfermedad que recién estamos conociendo, pero para lo que estamos aprendiendo, sabemos que las gotículas llevan el virus y este puede ir más allá de 1 metro y medio, hasta 2 metros, se habla incluso de 3 metros. Entonces, lo que se recomienda es que el distanciamiento no sea de 1 metro, sino de 2 metros. Cuando ustedes hagan su, su mapa de riesgos, cuando ustedes hagan la distribución de los puestos de trabajo en el centro de trabajo que ustedes van a realizar su adecuación de plan COVID, todo lo demás, establezcan 2 metros de separación, cliente, proveedor, trabajadores, ¿ok? Solo 1 metro no es suficiente, ¿ok? De ahí hay que dar pues los CPPs a los trabajadores de acuerdo a sus riesgos y de acuerdo también a dónde labora.